Bienvenidos, apreciados amigos, estamos disfrutando del estudio sistemático de la fe de Jesús. ¿Ya tienes tu lección? Si no tienes, puedes registrar y escribir en el WhatsApp, en el número de WhatsApp que aparece ahí en su pantalla, y hacer tu pedido. Y también puedes hacer tu pedido de tu Biblia totalmente gratuita. Así que juntos vamos a desarrollar el tema número 5, acerca de las señales de la venida de Jesús. ¿Estás preparado? Empecemos entonces. ¿Cuándo vendrá Jesús? Nosotros hemos desarrollado. Y la pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús? Mateo 24:3 nos da la respuesta frente a esta pregunta de los discípulos de Jesús. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin de este siglo? Fue la pregunta. Y entonces, ¿cuál sería mi respuesta que preguntaron los discípulos a Jesús? Mi respuesta sería, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Es decir, de la venida de Jesús. Seguidamente tenemos la pregunta número 2. ¿Qué se sabe de la fecha del regreso de Jesús? Yo les contaba, o les puedo comentar, desde el año 90, antes de la muerte del último apóstol de Jesús, es decir, Juan, un hombre conocido en aquella época predijo por lo que acontecía que en ese año llegaría Jesús. Hace algunos días también salió un hombre que dice que Jesús vendrá en el año 2022. ¿Cuándo vendrá Jesús? Bueno, vamos a ir a la respuesta, por supuesto, sin dejarnos llevar lo que dicen las personas, sino basarnos en las Sagradas Escrituras. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta acerca de la fecha del regreso de Jesús? Nadie sabe, solamente su Padre, como dijo Jesús, Dios. Siguiente pregunta. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? ¿Ustedes qué creen? Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, nos dice la respuesta, nos da la respuesta. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que está encinta. Así es, y no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, no estamos en tinieblas. Pero lo que va a acontecer antes de la venida de Jesús y lo que está aconteciendo anuncia, es una pincelada de los anuncios de la previa venida de Jesús. Pregunta número 4. ¿Qué señales predijo Jesús acerca de su venida? ¿No? En Mateo 24, de igual forma, versículo 6 al 7, dice lo siguiente. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, de acuerdo a las fechas y en tu lección aparece algunos acontecimientos que ya evidenciaron y evidencian la venida de Jesús. Yo quiero revisar aquí juntamente contigo mi lección.
El 10 de noviembre de 1755 ocurrió una de las catástrofes mayores que anunciaron en aquella época, y hasta hoy lo esperamos, anunciaron la venida de Jesús. ¿Qué pasó? El gran terremoto, muy conocido, ¿no? Muy conocido allí en Europa, en Lisboa, para ser precisos. Pero entonces se sabe de las señales. ¿Cuáles serían también las señales? Entre muchos acontecimientos vamos a ir a la respuesta. Guerras, hambres y terremotos. Así que vamos allí, la respuesta anotando en nuestra lección. No se olviden ahí anotar las respuestas. Pregunta número 5. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Y también Santiago nos da la respuesta, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad, porque las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro, vuestra plata enmohecidas, y su moho testificará contra vosotros y devolverá del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué condiciones? Es interesante que aquí la respuesta sugiere y da a conocer la realidad que hoy podemos vivir. Injusticia, placeres, condiciones morales terribles en la humanidad que anuncian lo que estamos estudiando, la venida de Jesús. Así que vamos a continuar. ¿Cuáles serían las condiciones morales de la humanidad? Pregunta número 6. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice lo siguiente. También debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué más? Impíos, sin afecto natural. Uy, esto es sorprendente, amigos. ¿Qué más? Implacables, calumniadores, intemperantes. Oh, qué triste realidad. Es la nuestra, sin lugar a duda. Crueles y aborrecedores de lo bueno. ¿Notas la realidad? Evidentemente esto anuncia la venida de Jesús por segunda vez, pero una venida con la cual terminará con toda la maldad. Y la respuesta entonces es traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, ávaros, etc. Aquí hay una respuesta que podemos clasificar ahí bastante numerosa. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? ¿Qué ocurrirá con la ciencia? Y ahí Daniel 12, capítulo 12, versículo 4, nos dice también la respuesta. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, ¿qué ocurrirá con la ciencia? La respuesta obviamente está allí. Textualmente, la ciencia aumentará. Vamos con las últimas preguntas. ¿Qué señales astronómicas caecerían? También obviamente en el contexto de la venida de Jesús en sus señales. Mateo 24, 29 dice lo siguiente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Te imaginas una catástrofe sobrenatural de mayor magnitud? Obviamente esto va a evidenciar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo está viniendo. ¿Estás preparado? ¿Qué debo hacer? Debo estar atento a los tiempos. Claro que sí, atento a los tiempos. Lucas 21 nos dice que debemos
estar atentos, listos, preparados. ¿Qué más? Velar y estar apercibidos. Porque recuerden, va a ser como un ladrón que viene de noche o de día. En cualquier momento el ladrón no te dice, oye Juan, te voy a visitar mañana y te voy a robar tu cartera o tu billetera. No, pero sí, algo cierto es que el Señor sí viene. ¿Qué debo hacer? ¿Qué más? Yo debo prepararme y preparar a las otras personas, a mi familia, a mi vecino que está al lado, a mi prójimo, a mi compañero de trabajo. ¿Estás listo? Prepárate, porque Cristo viene y estará listo para llevarte. Y continuamos, no se pierdan el estudio sistemático de la fe de Jesús. Y ustedes tienen sus lecciones. Si no tienen, pueden hacer su pedido. Lección número 6. No se pierdan el siguiente capítulo en la aventura de estudiar de manera sistemática la palabra de Dios.